en este, ¿no? Correcto, correcto, correcto. So, déjeme Ya, terminar. ¿en qué hoja? ¿En qué hoja? Correcto. Tú vas a ¿En qué comenzar hoja? con qué es el evangelio, ¿no? Ya, Vamos a comenzar de nuevo ahí, ¿no? ya, en la uno, en la uno. Correcto, correcto. So, yo voy también a la última parte donde yo digo, y ahora tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cómo es que Dios nos alcanzó? Nos alcanzó por medio del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? A ver, Felipe, puede compartir con nosotros la respuesta a la pregunta, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias y se menciona 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. En griego es la palabra euangelión, de la cual conseguimos nuestras palabras españolas evangelista, evangelio y evangélico. El evangelio es, en términos generales, el conjunto de las escrituras. Más estrechamente, el evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino a la salvación, de la salvación. Ahora, la clave para entender el evangelio es saber por qué son buenas noticias. Para ello debemos empezar con las malas noticias. La ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés. Y permíteme leer este versículo para que tú puedas comprender qué es la ley y su propósito. En Deuteronomio capítulo 5 dice esto en versículo 1. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Note por favor, de, sin, para comprender las buenas noticias, tenemos que entender las malas noticias. Y la ley está establecida para medir el comportamiento y de nuestras vidas conforme a la ley. Y cuando vayamos a violar esa ley, eso se convierten en malas noticias. Por esa razón tenemos las buenas noticias. Felipe. La ley se puede pensar en la ley se puede pensar en como una regla de medición y el pecado es cualquier cosa que se queda corto de perfecto, de acuerdo con esa norma. El justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo perfectamente o cumplirlo perfectamente, en letra o en espíritu. A pesar de nuestra bondad o maldad en relación con los demás, todos estamos en el mismo barco espiritual. Hemos pecado. Y el castigo por el pecado es la muerte, es decir, la separación de Dios, la fuente de la vida. Note por favor lo que acaba de explicar el hermano Felipe aquí. En la última parte donde él nos señala a nosotros que el castigo del pecado es la muerte, es decir, la separación de Dios, la fuente de la vida. ¿Qué es la separación? La separación es que nunca estaremos en la gloria, en el paraíso del Señor, apartado de Él para siempre. Por esa razón, en Romanos capítulo 3, en versículo 23, note estas palabras. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es lo que significa la separación de Dios para siempre. Para que nosotros pudiésemos ir al cielo, la morada de Dios y el reino de la vida y la luz, el pecado debe ser de alguna manera eliminado o pagado. La ley estableció el hecho de que la purificación del pecado solo puede ocurrir a través del sacrificio sangriento de una vida inocente.
Note el requisito. Es una vida inocente. Alguien que no ha pecado tiene que pagar el precio de los pecadores, hablando de nosotros. Por esa razón, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice esto. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Siempre necesitamos el derramamiento de sangre inocente para recibir el perdón. En este caso, está hablando de la persona de Jesucristo. Felipe. Sí. El Evangelio involucra la muerte de Jesús en la cruz como la ofrenda del pecado para cumplir con los justos requisitos de la ley. O sea, como acaba de decir, la mala noticia, ¿no? Correcto. En Romanos 8, 3 al 4 nos aclara lo siguiente. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este versículo que el hermano Felipe acaba de compartir con nosotros en Romanos, en capítulo 8, versículo 3 al 4, está mejor ilustrado en Hebreos capítulo 10. Ahora, por favor, ojear con nosotros en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, para comprender lo que se acaba de compartir aquí en Romanos. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10 dice, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te ha complacido. Ahora, note por favor que Cristo, el Hijo, está hablando con el Padre. Este es un mini diálogo registrado en la Biblia donde escuchamos una plática entre el Hijo y el Padre hablando precisamente de este sacrificio. Y ahora él continúa ahora en versículo 7. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido justificados mediante la ofrenda de Jesucristo una vez para siempre. Felipe. Bajo la ley, los sacrificios de animales fueron ofrecidos año tras año como un recordatorio del pecado y un símbolo del sacrificio anticipado de Cristo. Hebreos 10, 3 al 4 nos dice, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros, de machos cabríos, quite los pecados. Ahora, note por favor lo que acaba de compartir nuestro hermano. En la última parte de ese versículo, en versículo 4, dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. En otra palabra, ya no podemos tener sacrificios de animales. Ahora es una persona y esa persona es Cristo. Y cuando Cristo se ofreció en el Calvario, ese símbolo se convirtió en una realidad para todos los que creyeran. Y note lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10, del versículo 11 al 18.
Y el trabajo de la expiación ha terminado ahora y eso es una buena noticia. Mira, esa palabra expiación quiere decir que se pagó el precio, ¿no? Y nota lo que él dice aquí en Hebreos capítulo 10, en versículo 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, este es Cristo, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre los que son santificados. Y también el Espíritu nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente y las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Y ahora bien, donde hay perdón de pecados, mira lo que él dice, donde hay don de pecados, dice, de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Bueno, mis queridos oyentes, vamos a tomar una pausa musical y luego regresamos. Bueno, mi hermano querido Felipe, por favor, a continuar con esta tremenda enseñanza. Bien. Bueno, lo que acaba usted de explicar, de leer estos versículos, que es la palabra de Dios, a través de ellos nos está dando la buena noticia del Evangelio, ¿no? Que en el verso 18 dice, ahora bien, donde hay perdón de pecados de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Así ¿Por es. qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya lo pagó todo, yendo a la cruz del Calvario, Él se dio como esa única ofrenda y para siempre, ¿no? Así Ahora es. el perdón de pecados, únicamente a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. El Evangelio también involucra la resurrección de Jesús en el tercer día, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Romanos 4, capítulo 4, verso 25 dice, el hecho de que Jesús conquistó el pecado y la muerte, la pena del pecado, de hecho, son las buenas noticias. El hecho de que se ofrece a compartir esa victoria con nosotros es la mayor noticia de todo. Ahora, note bien, cuando tú dices que esa victoria con nosotros, que Él compartió esa victoria con nosotros, es la mayor noticia de todos. Bueno, es cierto, porque en el Evangelio de Juan, en capítulo 14, versículo 19, mire lo que dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. So, Cristo está hablando la noche antes que iba a apartar de esta tierra. Y dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, hablando de aquellos que creen en Él. Cuando ellos mueren van a estar en el cielo con Él. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es la mayor noticia, que cuando nosotros apartamos de la tierra, vamos a vivir juntamente con Él, siempre, para siempre, en su reino. Eso es verdad. Los elementos del Evangelio se indican claramente en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 al 6. Un pasaje clave concerniente a la buena nueva de Dios. Y creo que Primera de Corintios. Y creo que es aquí que nos tenemos que detener, hermano.
porque tú sabes, el problema es que muchas veces leemos demasiado rápido la escritura. Y en esta escritura que tú acabas de mencionar, en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 al 6, note lo que dice. Porque yo os entregué, que a Pablo está hablando, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y luego él dice aquí, note la manera como lo dice, y él dice que fue sepultado al tercer día, ¿no? Conforme a las escrituras. Note que todo es conforme a las escrituras y que se apareció a Cefas, que es la persona de Pedro, y después a los 12. Y luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Estas 500 personas que está hablando son los que están allá al fin del Mateo capítulo 28, cuando él compartió la gran comisión, en versículos 18, 19, 20. Y luego es la misma persona que se encuentran ya en Hechos, en capítulo 1. Pero sabemos por la primera vez cuánta gente estaban presente en ese momento. Son más de 500 testigos, ¿no? Ahora, note bien conmigo los elementos del evangelio. Si vamos a explicar el evangelio de una manera sencilla, ¿no? Note primero, él dice en versículo 3, porque yo os entrego en primer lugar lo mismo que recibí. Note primero que Pablo recibió el evangelio y luego entregó. Este es un mensaje divino, no un evento hecho por el hombre. Y nota también la segunda cosa que notamos aquí, que el evangelio es el primer lugar de importancia, porque eso es lo que nos dice en versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo. Donde quiera que fueran los apóstoles, predicaron la crucifixión y la resurrección de Cristo. Note la tercera cosa. El tercer es el mensaje del evangelio está acompañado de pruebas. Nosotros no le estamos pidiendo a la gente a creer sin pruebas. Más bien, la fe nuestra tiene pruebas, tiene un objeto, tiene evidencia. ¿Y cuáles son? Que Cristo murió por nuestros pecados, probado por su entierro, porque él fue enterrado, y resucitó al tercer día, probado por los testigos, estos 500 testigos, ¿no? Y más los 12. Y cuarto, todo esto se hizo conforme a las escrituras. No estamos hablando de fábulas y mitos y leyendas, historias. Esto es conforme a las escrituras. El tema de toda la Biblia es que es la salvación de la humanidad a través de Cristo. En otra palabra, la Biblia, del principio al fin, es el Evangelio. Sí, eso es cierto. Y la palabra misma lo sigue corroborando, ¿no? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Quién está hablando acá? Pablo. ¿Cuál es su auditorio? ¿A quiénes se está dirigiendo? A los romanos. Él mismo dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Es el requisito que Dios nos pide para ser salvos. Creer, creer en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El Evangelio es un mensaje audaz y no nos avergonzamos de proclamarlo. Se trata de un poderoso mensaje, porque es la buena noticia de Dios. Se trata de un mensaje salvífico, lo único que realmente puede reformar el corazón humano. Se trata de un mensaje universal para los judíos y los gentiles, o sea, para ambos. Y el Evangelio
es recibido por la fe. La salvación es el don de Dios. Y eso se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, 8 y 9, que nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar una pausa musical aquí y mientras nosotros regresamos en un momento. Bien. Muy bien, vamos Continuamos. a regresar, mis hermanos, con el hermano Felipe, donde él se quedó en Efesios capítulo 2, de versículo 8 y 9. Sí, vamos una vez más a hacer referencia con estos versículos porque es muy importante que lo entendamos. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y acá quiero detenerme un momento para explicar qué cosa es gracia. Porque por gracia habéis sido salvados, dice, ¿no? Estimada audiencia, gracia significa regalo. Un regalo que no lo merecemos. Ese regalo de la salvación a través de la fe. Y dice, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Un don también es un regalo que proviene de Dios. Y eso tiene mucho valor para nosotros. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ama al mundo lo suficiente para dar a su único Hijo a morir por nuestro pecado. Juan 3:16 nos aclara perfectamente a lo que se está refiriendo nuestro amado Dios. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos ama, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, no tenía otros hijos, es su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él, o sea, en el Hijo, en el unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hermano Felipe, cuando tú estás leyendo ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, en otras palabras, todos aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador y el Señor de su vida personalmente están donde? En el mundo. Y él dice, a pesar de eso, que él dio, de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros que no habíamos creído, y dio a su Hijo unigénito, la persona de Jesucristo, para que todo aquel que cree en él, cree en Jesús, no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, Felipe, cuando dice todo aquel que cree, en su manera de pensar y explícalo, ¿qué significa creer en él, en la persona de Jesús? Creer en Él, o sea, se refiere a la obra que Él hizo, ¿no? En la cruz. Y al desprenderse el Padre de su único Hijo para enviarlo acá a la tierra, ¿no es cierto? Para hacerse pecado por nosotros, para tomar nuestro lugar ahí en la cruz, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Jesús se hizo pecado por nosotros, los pecadores, tomó nuestro lugar. Y ahí fue en la cruz del Calvario donde Él, ¿no? Entregó su vida para rescatarnos. Cuando yo digo que yo creo en eso, yo creo en lo que Él hizo, que Él tomó mi lugar en la cruz, que es lo que estoy creyendo para esta cosa que se nombra salvación.
claro, ahí estamos creyendo de que Dios envió a su Hijo con ese propósito, ¿no? De poder rescatarnos, de poder salvarnos, ¿no? Y darnos la salvación a través de, de la vida de Jesús en la cruz, ¿no? Para lo cual Él lo envió, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero no a todos, ¿no? Porque todos no creen. Hay algunos que también creen en sus ídolos, creen en sus cosas, ¿no? Pero los que creemos en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por mí, por mis pecados, tomó mi lugar y me regaló, ¿no? Me dio ese don, ¿no? Que proviene de Dios, por gracia, gracia, ¿no? Y es ahí donde uno estira, pues, la mano de la fe, ¿no? Para poder tomar ese regalo, creer que realmente ese regalo me pertenece. A pesar de que yo personalmente no tengo ningún mérito, no tengo ninguna buenas obras, Claro, no no lo tengo merecemos. nada que ofrecerle, ¿verdad? Exacto. Muy bien, si es que nosotros captamos ese concepto, regresamos de nuevo que el evangelio es las buenas noticias. ¿Pero por qué? Porque nuestra salvación y la vida eterna y el hogar en el cielo están garantizados a través de la persona de Cristo. En otra palabra, cuando Felipe estaba leyendo en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Él nos amó siendo pecadores. La única cosa que yo puedo ofrecer en mi salvación es mis pecados. No hay nada más que yo puedo ofrecer, ¿no? Pero como Él dio ya a su Hijo, ¿no? Basándose en la obra de su Hijo y no en la nuestra, Él puede garantizar nuestro lugar en el cielo. Note lo que dice Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 4. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 4 dice, y Cristo habla, él se está apartando de la tierra y él dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. So, Cristo dice, creer en el Padre Celestial y también en mí, el Hijo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que creen. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Note la garantía. Y conocéis el camino a donde voy. Ahora, el apóstol Pedro, él repite este mismo concepto de otra perspectiva, pero es el mismo aspecto. Y él dice en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y 4, note lo que dice Pedro. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, mira, nos ha hecho nacer, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. So, note por favor que Dios es el que está iniciando la salvación, porque nosotros no somos capaces de iniciarla. Él está asegurando la transacción de que Él toma nuestros pecados y Él nos regala a nosotros el perdón, ¿no? ¿No? Y note que todo es la obra de Dios. Por esa razón, Felipe, mucha gente le cuesta creer en Dios porque ellos creen que ellos tienen que ser algo, algo. Algo simbólico, algo ceremonial, algo ritual, etcétera, 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 cuando la única cosa que se le pide es creer que Él murió por nuestro
pecado tomó nuestro lugar para asegurarnos un lugar en su paraíso. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar una pausa musical y vamos a regresar muy pronto con el hermano aquí. Bueno, Bien, muchísimas gracias. Ya hemos regresado y vamos a permitir a Felipe a exponer un poco más Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. bien. Acá lo que quería explicar, estimada audiencia, para que lo puedan entender mucho mejor, cuando Pedro dice en su carta, en el capítulo 1, versos 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Como hemos leído anteriormente, que la paga del pecado es muerte, nosotros mientras estemos aquí en la tierra somos pecadores. Y un día vamos a morir. Ahí vamos a pagar, ¿no es cierto?, por nuestros pecados. Y Dios nos va a hacer nacer de nuevo, resucitar de nuevo ya en una naturaleza sin pecado. Correcto. Y ahí dice, podremos ver al Señor Jesús, nos veremos con Él, podremos ver a Dios cara a cara, ¿no? Esa es la gran promesa, es la esperanza viva que nosotros tenemos. Y eso lo aclaró Pedro, ¿no es cierto?, en su carta, para que nosotros, ¿no?, vivamos aquí en la tierra con esa esperanza viva y podamos creer que eso es verdad. El verso 4 dice, para obtener una herencia incorruptible, una herencia que no la vamos a perder jamás, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Miren qué gran buena noticia. Realmente esta es la gran noticia del Evangelio. Amén. El Evangelio es una buena noticia cuando entendemos que no podemos ganar por nosotros mismos la salvación. Correcto. El trabajo de la redención y justificación está completo después de haber sido terminado en la cruz. El Evangelio de Juan 19:30 nos dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Note bien, cuando Felipe acaba de leer aquí en Juan 19, versículo 30, consumado es. En otras palabras, Cristo ya hizo todo, absolutamente todo que se podía haber hecho para pagar el precio de nuestros pecados, abrir las puertas del cielo y estaremos con el Padre Celestial siempre, para siempre en su paraíso. No hay nada más que tú ni yo podemos hacer. Él dice, consumado es. Punto. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para esto? Es creer. Yo tengo que creer que sí, Él literalmente tomó mi lugar. Y por esa razón, Cristo dice, consumado es, y inclinando a la cabeza, entregó el Espíritu. Con eso nos lleva a nosotros a este concepto, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Note conmigo lo que él dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él mismo, hablando de Cristo, él mismo es que él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora, escuche bien, audiencia.
Está hablando de ustedes, está hablando de nosotros. En otra palabra, Él ha abierto la puerta para todos nosotros tener la oportunidad de arrepentirnos y creer que Él literalmente tomó nuestro lugar. No hay nadie exento de aquí, no hay nadie que Él dejó afuera. La oportunidad de la salvación está en sus manos de creer. Otra vez, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Felipe. Muy bien. El Evangelio es la buena noticia de que nosotros, que alguna vez fuimos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo y adoptados en la familia de Dios. Romanos, capítulo 5, verso 10, y el Evangelio de Juan 1:12 nos dice, nos aclara perfectamente. Y quisiera pedirles que tomen mucha atención en estos versículos. Romanos, capítulo 5, verso 10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Se está refiriendo por su vida entregada en la cruz del Calvario. Ese sacrificio único en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Miren qué gran privilegio, qué gran noticia. El Evangelio de Juan, pero hay una condición que Juan nos lo va a hacer saber en su Evangelio. En el capítulo 1, verso 12, dice, pero a todos los que le recibieron, escuchen claro, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué nos quiere decir en este versículo? Que si nosotros creemos que Jesucristo fue a la cruz tomando mi lugar, entregó su vida para que yo sea salvo, para que sea perdonado por mis pecados, ¿qué tengo que hacer? Recibirle mi corazón, abrirle las puertas de mi corazón y hacer una oración a solas, ¿no? Entrar en mi cuarto, cerrar la puerta, doblar mis rodillas, tomar la posición que tenga, pero hacerlo de corazón y pedirle al Señor Jesús que entre a mi corazón a tomar posesión de Él. Amén. Y que de ahí en adelante guíe mis pasos, que sea Él quien me guíe en todo momento, en toda circunstancia, sea buena, sea mala. Ese es el único requisito que nos pide Dios, recibirle, porque desde ese mismo instante que yo voluntariamente tome esa decisión, voy a ser llamado hijo de Dios. Voy a tener ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Y no solamente seré creación, no hijo. Bueno, mi querida, nuestra querida audiencia, en estos momentos que estamos concluyendo nuestro programa para esta noche, en cuanto vamos a continuar mañana en la noche a esta misma hora, si usted desea una copia por escrito de esta enseñanza que acabamos de compartir con ustedes, nos puede enviar un mensaje por WhatsApp al siguiente número 993-093-959, 993-093-959, y con gusto le enviaremos una copia de esta enseñanza gratis. Pero lo más importante es de esta noche de acercarse al Señor y arrepentirse de sus pecados, pedirle el perdón de sus pecados y a recibirlo de la manera como nuestro hermano nos acaba de compartir, cuando él dijo, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
es lo que usted desea más que cualquier otra cosa, es ser hijo de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Nos veremos el día de mañana. Dios los bendiga.